¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias 7. Les contamos que diferentes agrupaciones políticas y sociales siguen definiendo su apoyo a los distintos candidatos a la segunda vuelta electoral. Y en Argentina se cumple un paro de 48 horas convocado por el gremio de docentes. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Autoridades de gobierno rechazan el contenido de los informes emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Campesinos rechazan doble discurso de Carlos Pérez, Salvador Quispe y Lourdes Tibán. Habitantes de San José del Condado y La Roldós protestaron por el proyecto Quito Cables. En lo internacional, el gobierno de los Estados Unidos excluyó a Irak del nuevo decreto migratorio. Autoridades de gobierno rechazaron los informes emitidos por los Estados Unidos, donde se cuestionan políticas del Ecuador en materia de derechos humanos y controles del sistema financiero. Mientras tanto, les contamos las actividades que cumplió el candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, donde además visitó esta semana y también participó en diferentes entrevistas, tanto en el puerto principal como concentraciones en Santa Elena y también en la provincia del Oro. El fin de semana, Lenín Moreno abrió sus actividades en las provincias de Santo Domingo y El Oro, donde en multitudinarias concentraciones expuso varias de sus ideas, entre ellas la generación de plazas de empleo para los más jóvenes. Por eso, joven, te vamos a entregar un capital semilla de hasta $15.000, 15 años plazo al 2%. En estos espacios recibió el apoyo popular que apuesta por darle continuidad al modelo de la Revolución Ciudadana. Sigan trabajando como lo han venido haciendo y está bien, excelente. Al menos yo he sido muy beneficiada en todo, mi familia, en lo que es educación, salud. A lo menos los pobres. Y por este señor, por la 35, tuvimos seguro. El viernes en Santa Elena atendió las inquietudes de medios de comunicación locales, donde se refirió a su estrategia de casa para todos. Lo primero va a ser construir 325.000 viviendas que van a ser entregadas sin costo alguno a los pobres del Ecuador. Eso significa que es un hombre con visión de atender a los sectores más vulnerables, a los sectores más desprotegidos. El día sábado sostuvo entrevistas en la ciudad de Guayaquil para cerrar su recorrido en la ciudad capital. En el sur de Quito se reunió con comerciantes autónomos, con quienes dialogaron sobre una ley que beneficia a su sector. Tengan ustedes la seguridad que esa ley de trabajadores autónomos debe convertirse en una realidad en el próximo periodo de la Asamblea. Asimismo, criticó la posición del candidato Guillermo Lasso de no creer en el país que pretende gobernar al mantener dinero en paraísos fiscales. Es una vergüenza. Y después ofrecen crear trabajo acá, y después ofrecen crear riqueza acá. Que por favor, lo primero que hagan es traer el dinero que tienen en el exterior, luego conversamos. La agenda del candidato oficialista continúa este día lunes en la ciudad de Quito. César García, Ecuador TV. Y el líder del movimiento político Centro Democrático y prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, anunció que su organización apoyará la candidatura presidencial de Lenín Moreno. La decisión fue producto de la Asamblea Nacional desarrollada en Guayaquil. Jairala indicó además que se identifican con Moreno por su profundo amor al trabajo social y también que está dispuesto al diálogo con tolerancia. Y en general a los ciudadanos a respaldar con el voto a Lenín Moreno. Un hombre que comparte nuestra visión política, un hombre que tiene en muchos aspectos una gran identificación con ese centro humanista que nosotros representamos, que está dispuesto a luchar por un país decente, ético, equitativo e inclusivo y sobre todo productivo. Vamos a apoyar a un hombre que tiene nombre propio, Lenín Moreno, y esa es nuestra decisión. Mientras tanto, en Azuay, los campesinos y los indígenas rechazan el doble discurso de Carlos Pérez. Meses atrás, antes de las elecciones, varios autodenominados líderes indígenas como Carlos Pérez y Lourdes Tibán se referían en estos términos sobre la candidatura de Guillermo Lasso. Pero ir juntos y llegar a la presidencia, con quienes nos han explotado, con Guillermo Lasso, que es el responsable del feriado bancario. Yo no soy vicepresidenciable para nadie, y peor para un banquero, y peor para alguien
alguien que le jodió al país con el feriado bancario. Estos discursos cambiaron en pocas semanas. Ahora que está en camino una segunda vuelta electoral, quienes criticaban a Lasso hoy se unen, incluido Salvador Quispe. Es preferible un banquero que una dictadura. Esperamos que el candidato del cambio escuche lo que está planteando el Ecuador. Lourdes Guamán rechaza el doble discurso de estos actores políticos. ¿Se siente usted representada por el dirigente Salvador Quispe? No, porque no tenemos ese apoyo. Mi opinión de toda la gente del campo sería que en verdad entre una gente que sí sepa valorar a la gente del campo. Manuel Dután tiene igual criterio. Dice que la mencionada dirigencia indígena no cuida los intereses de la población, sino únicamente intereses políticos. Esta vez que pasó el otro año había muchos paros. Y es malo, nosotros, la gente del campo, casi no sacábamos nada. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y el Movimiento Unidad Popular, ex-MPD, una organización de izquierda, apoyará al banquero Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral, contradiciendo así los preceptos ideológicos propuestos por uno de sus máximos líderes, el exdiputado Jaime Hurtado. En la primera vuelta electoral, el Movimiento Unidad Popular, ex-MPD, apoyó a través de una alianza a Paco Moncayo. Una vez conocidos los resultados del 19 de febrero, sus principales dirigentes decidieron respaldar al banquero Guillermo Lasso, ex superministro de Economía de Yamil Maguad. Para derrotar al correísmo, aquí y ahora, es imprescindible votar por la candidatura de Guillermo Lasso. Bajo el argumento que se debe terminar con el correísmo, los dirigentes de Unidad Popular, organización de izquierda, apuestan a la candidatura de la derecha y a su plan de gobierno que incluye reducir el pago del impuesto a la renta a los que más ingresos tienen. Sin embargo, esta posición se contradice con los discursos del exdiputado Jaime Hurtado, referente político del Movimiento Popular Democrático, MPD. ¿Qué debo hacer con este título de abogado? Defender a los terratenientes, defender a los banqueros exportadores o defender con este título a los obreros, maestros, a los campesinos. Hurtado en sus intervenciones arremetía fuertemente en contra de quien consideraba enemigos de la patria. Levantemos juntos el puño para hacer el gran peso que caerá contra los enemigos del progreso y los pobres de la patria. Hurtado fue asesinado el 17 de febrero de 1999 en los exteriores del Congreso Nacional. Este militante de izquierda era considerado como uno de los más importantes críticos de los banqueros. Porque lo importante es que amasen capital, intereses, rentabilidad para hacerse más rico, para construir edificios inteligentes como el de la Previsora, el más alto del Pacífico Sur, inteligente. Así se nos dice. ¿Con qué plata? Con la plata del Estado. Pero esta no es la primera ocasión que el MPD respalda a la derecha. Una de ellas fue con Lucio Gutiérrez. En dicha administración, Edgar Itz, militante de dicho movimiento, fue ministro del Ambiente. Además, en el gobierno gutierrista, Guillermo Lasso era embajador itinerante y fue quien organizó la gira de Gutiérrez a Estados Unidos, ocasión en la cual el país firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y además de los beneficios económicos, el proyecto Banco del Barrio sería, a criterio del catedrático Dax Toscano, la plataforma perfecta de acercamiento a la ciudadanía, aspecto que Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil, habría utilizado para sus dos campañas electorales. Se conoce que por cada transacción que se realice en los denominados bancos del barrio, se cobra un valor de 30 centavos. 25 son para el Banco de Guayaquil, dueño de este proyecto, y 5 centavos para el tendero. No ganamos nada, solo le hacemos las transacciones nomás. Más es para el banco, porque el banco le cobra 50 o 60 centavos. Para muchos esto dejaría una importante utilidad a dicha entidad financiera y una mínima para los emprendedores que prestan sus establecimientos como sucursales. El Banco de Guayaquil es de propiedad de Guillermo Lasso, exfuncionario en el gobierno de Yamil Maguad en la época de la crisis financiera. Evidentemente va a ser un negocio
del que el banco no se va a quejar. Según José Barahona, propietario de Microtania, que acoge uno de los 5.000 bancos del barrio, a pesar de que el Banco de Guayaquil recibe utilidades por las transacciones, a fin de año existiría un débito adicional. Entonces, si no hay movimientos, entonces ellos nos están haciendo un descuento de ahí, o sea, nos cobran un interés. Lo poco que se gana, se nos merme la utilidad. Para el catedrático Dax Toscano, nada de esto sorprende, debido a que más que interés social, lo que se habría buscado con la creación de los bancos del barrio sería una plataforma política de Guillermo Lasso para utilizarla en sus 2 campañas electorales rumbo a la presidencia de la República. Y entonces aparecer como muy solidario con esa gente, entregando un poco de su riqueza para que aquellos que son emprendedores obtengan un poco de recursos gracias a la ayuda solidaria del banquero. Lasso inició este proyecto en 2008 y ya para 2013 participó en su primera contienda electoral, pero Toscano tiene una lectura adicional, y es que al presentar a los corresponsales no bancarios como socios, se buscaría eliminar el estigma que pesa sobre los banqueros tras el feriado bancario. Es una estrategia muy bien elaborada para acercarse a la población y de esa manera ganar adeptos incluso desde el punto de vista político. Finalmente, para Toscano, este tipo de proyectos están lejos del objetivo de eliminación de la pobreza, como se pretende presentarlo. Pero no está prestando un servicio social realmente a la comunidad, porque es su negocio y como negocio sigue funcionando. Alex Llanos, Ecuador TV. Y entre varias propuestas de campaña, los vendedores informales de Guayaquil no creen en aquellas que prometen empleo. Por años han sido llamados informales, pero realmente son personas que diariamente buscan en la calle un sustento para sus familias. Tomo mi cafecito, a las 9 salgo a trabajar. Vengo a la bahía y recorro aquí. Pablo ha tenido que buscar una nueva alternativa para poder expender sus productos, ya que con el afán de mantener el orden y el ornato de la ciudad, el municipio de Guayaquil, mediante la Policía Metropolitana, los ha perseguido durante años. Él ya no se ubica en un solo punto, ahora recorre las calles. Hay veces hay que cambiarse de un lado a otro porque andan mandando lo que caminemos, porque no podemos estar en una sola parte. En medio de todos esos comerciantes de la calle se cuentan historias como las de Antonio, cuyo padre fue víctima del feriado bancario en 1999. Pero congelaron esa plata. La propuesta que hace Lasso ya es propuesta, o sea, él ya ha trabajado en la Congreso y todo eso, con los políticos, como que no le creo ya. Precisamente quien fue ministro de Economía en esa época es el actual candidato presidencial Guillermo Lasso, quien en 2011 minimizó la capacidad de los pobres como fuerza productiva en pro de los intereses empresariales. Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres. Jaime Medina aprovechó uno de los mítines de Lasso para pedirle que el sector privado, al cual representa el líder de Creo, dé oportunidades laborales a las personas de la tercera edad como él. ¿Por qué no lo reciben? Yo soy un hombre que no tengo trabajo. En el Ecuador. Por eso pero nosotros también tenemos derecho. Somos padres de familia y necesitamos trabajar. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Para expertos económicos, la crisis financiera en nuestro país se inició en 1994 con la promulgación de una ley que favorecía a la banca, normativa que dio paso a que la Junta Monetaria, 2 años después, conceda al quebrado Continental más de 485.000 millones de sucres. Una de las personas quien avaló tal decisión fue Guillermo Lasso, banquero y ex superministro de Economía del gobierno de Yamil Mahuad. En su calidad de vocal de la Junta Monetaria y a la vez representante de los bancos privados del Ecuador, Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil, fue una de las 16 personas quienes aprobaron el primer crédito subordinado a una entidad financiera con problemas de liquidez, convirtiendo a este capítulo, según expertos, como el inicio de la crisis bancaria ecuatoriana. Esto sucedió entre el 19 y 20 de marzo de 1996. Al mismo tiempo, ellos estaban manejando y controlando sus propios negocios. En este caso estoy hablando de negocio como el sistema financiero, en donde el dinero se convierte en mercancía, que es plata más plata más plata.
En ese momento el tema era urgente para salvar al Continental, cuyos dueños eran los hermanos Ortega Trujillo. Por eso bastaron 14 horas para entregar un crédito de 485.000 millones de sucres, es decir, más de 133 millones de dólares de la época. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente, digamos, el banco quiebra, y el Estado, a través del Banco Central, sale y salva a ese banco. Dando paso a la entrega de recursos millonarios que fueron cedidos a pesar que por más de un año el Banco Continental no pudo mejorar su situación financiera. La intervención del Estado al Continental se hacía efectiva. La mejoría del banco quedaba en manos de un nuevo gerente, Pablo Lucio Paredes, pero los 485.000 millones de sucres nunca fueron devueltos. Y de repente, el Continental cerró sus puertas. Yo tuve una cuenta de ahorros que tuve, aproximadamente unos 100.000 sucres era en ese entonces. Viene que quebró el banco, que tuvimos que hacernos malabares para poder salir y continuar con el negocio. Pero, ¿cómo se logró este salvataje bancario al Continental? La respuesta es simple. Gracias a la Ley General de Instituciones Financieras, aprobada en el gobierno de Sixto Durán Ballén, bajo el aval del Congreso de la época, cuya mayoría parlamentaria era liderada por los socialcristianos. Fue una ley preparada para de este modo dejar listo el escenario para el atraco bancario. Se permitió además la concentración del crédito en empresas de propiedad de los banqueros y se permitió que los banqueros tengan, no sean solo banqueros, sino que tengan otras actividades. Los banqueros concentraron el crédito en empresas de propiedad de ellos, es decir, se repartieron los ahorros de los depositantes en créditos a las empresas vinculadas. Pero no solo existió presión política para que se apruebe esta ley, sino también económica. Atrás de esto estaba el multibanco Banco de Guayaquil, hoy conocido solo como Banco Guayaquil, a la cabeza Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación, el multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. Esta ley que tanto pedía el de Guayaquil determinaba que el Banco Central sea el garante de los depositarios de la banca privada, es decir, si una entidad financiera no podía cubrir sus operaciones, el central las asumía, dando como resultado más pérdidas para el Estado. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Especialmente a mi padre, que fue perjudicado por el Banco de Progreso y también sí tuvo dinero en el Filambanco. Mi padre Jaime Sánchez Puruncajas, él fue perjudicado en más de 300 millones de sucres. Entonces, en base a ello, lo que yo estoy hablando es lo que yo he vivido. No es de lo que me han dado informando, sino lo que yo viví como hijo. Sería la peor desgracia de nuestro país que regresen a gobernar estos caballeros. Tal es así que mi padre también analfabetamente en sentido bancario y todo eso, financiero, nunca supo cómo recuperar, pero en esa manera fue perjudicado mi padre. Más de 300 millones de sucres. Rafael Poveda, exministro de Sectores Estratégicos, critica la forma de hacer política por parte de actores de oposición quienes han hecho eco de denuncias presentadas por prófugos de la justicia sin contar con las pruebas correspondientes. Uno de ellos, Carlos Pareja Yanuseli, sentenciado a prisión en nuestro país. Carlos Pareja Yanuseli, prófugo de la justicia y recientemente sentenciado a 5 años de prisión por el delito de cohecho, desde Miami presentó un nuevo video en redes sociales. Esta vez su mensaje fue directo. Glass, voy por ti. En la primera vuelta electoral, Pareja Yanuseli hizo denuncias de corrupción en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Sin embargo, las realizó sin las pruebas correspondientes, ni ante un órgano de control. Rafael Poveda, exministro de Sectores Estratégicos, cuestiona este tipo de mensajes y asegura que se trata de una campaña sucia. Son personas que desde la clandestinidad se han dedicado a atacar la política de nuestro país, a atacar al vicepresidente Jorge Glass, quien es ahora incluso parte de un binomio para este periodo de elecciones.
Campaña que, a decir del exministro Poveda, estaría liderada por un grupo al cual lo denomina el Clan de los Prófugos. No podemos nosotros permitir que prófugos de la justicia como Carlos Pareja, como Fernando Villavicencio, como los Isaías, todos ellos ahora se conviertan en referentes de la opinión pública en el Ecuador. En enero anterior, el gobierno denunció que detrás de esta campaña de desprestigio estarían los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Poveda critica además la forma de actuar de este tipo de personas, quienes lo que buscarían es convertirse en referentes de la opinión pública. O sea, se ve que es un tema orquestado, se ve que es un tema planificado, se ve que detrás de él hay estos mismos grupos de poder. Y señala que este tipo de denuncias por parte de Carlos Pareja y Anuseli lo que buscan es desacreditar al binomio oficialista, especialmente a Jorge Glass, en busca de sus propios beneficios. Supongo que estará tratando de llegar a un acuerdo con estas personas, ¿no?, para beneficiarse personalmente, pero eso a cambio de que se constituya o que él sea un actor político en esta campaña, ¿no? Entonces, con estos videos, con estas grabaciones. Por ello hace un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos. Quieren hacer publicidad para que no se vote en contra del gobierno, entonces no creo que es ético hacer ese tipo de publicaciones. Hay también quienes cuestionan la forma en la que actúan estos grupos de oposición. Solamente por conveniencia se juntan todos, porque todos buscan un fin común, es el poder. Finalmente, Rafael Poveda asegura que la mejor carta de presentación del actual vicepresidente es la transformación que se ha dado durante estos 10 años de gobierno, tanto en temas energéticos como hidroeléctricos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el comunicado presentado por la AEDEP genera varias reacciones. El comunicado publicado este lunes en varios diarios del país, en donde se hace un llamado a rescatar los derechos fundamentales, en especial el derecho a la libertad de expresión, es, según analistas y catedráticos, una postura irreal. Y me parece que este comunicado de prensa es un guiño que estos empresarios de la comunicación intentan hacer a los candidatos finalistas para decirles: si tú me apoyas ahora, yo te apoyaré en la campaña y después. El comunicado además hace un llamado a los candidatos presidenciales para que se comprometan a derogar o reformar la ley de comunicación, un marco legal que actualmente brinda derechos a la ciudadanía y permite el acceso a la participación de los medios comunitarios, con lo que se rompe el oligopolio que existía antes de su vigencia. Están intentando dar una visión también errada de la ley orgánica de comunicación. Lo que ocurre es que para los medios de comunicación privados la mejor ley es la que no existe. Para los analistas, este comunicado busca imponer condiciones individuales, superponiéndose al bienestar ciudadano. Ellos tienen una visión muy liberal de lo que es el derecho a la libertad de expresión, cuando hoy en día estamos regulando en todos los mercados, en todas las cosas de la sociedad. Es decir, igual que una persona no puede ir a comprar en una farmacia cocaína o heroína, tampoco se puede permitir que haya una información tóxica que se vierta a la opinión pública por parte de los medios de comunicación. Por eso es tan necesario que haya leyes que regulen el derecho a la información y la información veraz, sobre todo. Lo que les están pidiendo es: prométeme que vas a derogar la ley que impide que mis intereses económicos se gestionen con fluidez y yo te apoyaré. Si no me prometes eso, estaré en contra. Derogar el marco legal vigente provocaría un retroceso en los derechos ciudadanos a estar bien informados. Y derogar esa ley orgánica de comunicación sería volver a un status quo en el cual los medios privados tienen una situación de preponderancia y dominio sobre la opinión pública que en muchas ocasiones nos lleva a informaciones de carácter engañoso. Carlos Flores, Ecuador TV. Los jóvenes de Llano Grande, a través del arte, la música y la danza, vivimos nuestras tradiciones. Yo fui feliz tocando el bombo en la banda de Llano Grande. Ecuador multicolor, vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, a las 14:30. Las voces de la semana. El más completo resumen de los programas de opinión de Ecuador TV. Las voces de la semana. Un encuentro con personajes y diálogos que usted requiere conocer. Las voces de la semana. Un espacio para mantenerse al día sobre la actual coyuntura política de nuestro país. Las voces de la semana. Este y todos los viernes a partir de las 22 horas y su reprise los domingos a las 12:30. Los esperamos.
antenas arriba y controles preparados, listos para un nuevo desafío tricolor. Porque con CNT TV vimos clasificar a nuestra selección sub-20. Ahora apoyaremos a nuestro equipo en el Sudamericano sub-17 en Chile. Vívelo a través de CNT Sports de CNT TV. Contrátalo llamando al 1-800-100-100. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV. De lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. De regreso les contamos que autoridades de gobierno rechazaron los informes emitidos por los Estados Unidos donde se cuestionan políticas del Ecuador en materia de derechos humanos y controles del sistema financiero, así como el control anticorrupción. El primero en intervenir fue el canciller Guillaume Long, quien cuestionó el rol que el gobierno de los Estados Unidos pretende asumir al convertirse en juez del resto de naciones. Es un país más del sistema internacional en el que vivimos, por lo cual no tiene, vuelvo a insistir, atribuciones para emitir juicios sobre las políticas de terceros países. Sobre derechos humanos, Long fue crítico de las políticas estadounidenses, por ejemplo, al no suscribir convenios internacionales y por el trato que se da a los privados de libertad en centros penitenciarios como Guantánamo. El gobierno de Estados Unidos ha incurrido a menudo en violaciones a los derechos humanos. La titular de la cartera de Justicia, Lady Zúñiga, mencionó que el informe de Estados Unidos está basado en información no oficial y no reconoce los avances en materia judicial que se han dado en el país. La información que consta en este informe no ha sido contrastada en ninguna de sus partes con información oficial. Sobre el control al narcotráfico, el ministro de Seguridad, César Navas, mencionó que Ecuador no es un país productor y que el informe carece de argumentos técnicos, además que el Ecuador ha liderado el combate a este negocio ilícito. El gobierno nacional ha mantenido una política sostenida y consistente en la lucha contra el tránsito de drogas que pasa por nuestro país, no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. En cuanto al combate al lavado de activos, entidades internacionales como el Gafi han reconocido las políticas implementadas en el país, por lo que el Ecuador no se encuentra en la denominada lista negra. Porque de hecho, en octubre del 2015 nos sacó de la lista negra. Sobre corrupción, el canciller mencionó la existencia de paraísos fiscales dentro de los Estados Unidos y el acogimiento de ecuatorianos que son prófugos de la justicia, como es el caso de los hermanos Isaías y Carlos Pareja Yanuseli. Ciertos territorios de los Estados Unidos son considerados paraísos fiscales, es decir, jurisdicciones opacas en donde impera el secretismo bancario. Pedimos asimismo que se aceleren los trámites para la devolución de los prófugos huidos en los Estados Unidos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La entrega de adjudicaciones de lotes en Monte Sinaí y el avance de obras de infraestructura generan confianza entre los moradores de este populoso sector del noroeste de Guayaquil, quienes por años han padecido la falta de atención municipal sin la dotación de servicios básicos. En esta segunda fase de entrega de adjudicaciones son 175 familias de Monte Sinaí las que recibieron el documento que legalizará sus lotes para que consten en el registro de la propiedad de Guayaquil, algo que era competencia exclusiva del municipio liderado por Jaime Nebot. Estoy muy contenta por haber recibido ese documento, porque con eso ya, ahora sí ya estamos más seguros, ya no estamos con esa incertidumbre de que nos pueden sacar de nuestro terreno, ahora sí ya estamos seguros con eso. Una de las beneficiarias es Andrea Laica, quien cuestionó la falta de atención municipal. Se mostró agradecida con el actual gobierno por las oportunidades de contar con una vida más digna. Sinceramente, éramos parte olvidada. Entonces, por parte de las otras autoridades que son las competentes de brindar esos servicios. Varias entidades gubernamentales trabajan en conjunto para beneficiar a los habitantes de las 38 cooperativas de Monte Sinaí, entre ellas Inmobiliar, Miduvi, el Instituto Geofísico Militar que realiza los mapeos de ubicación y la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares. Por eso hemos preparado 70 casas muy bonitas, 70 dúplex aquí en el bloque 49, para sacar a la gente que está en una colina en peligro de riesgo. Los primeros beneficiarios estarán aquí hasta el 15 de marzo y aproximadamente unos 23 beneficiarios más hasta el 15 de abril. Los pobladores de esta zona popular de Guayaquil
Destacan que el gobierno nacional busque transformarla en una nueva ciudad satélite y al mismo tiempo critican al candidato presidencial opositor, Guillermo Lasso, quien en toda su carrera política nunca les visitó para constatar sus necesidades. No lo veo como nuestro futuro presidente. Por el feriado bancario, porque es una persona que no ve por el bienestar de los pobres. Lasso no creo que siga el proceso, porque él tiene otro pensamiento, otra visualización, y no creo que se apegue al pueblo como lo ha hecho el presidente. Yo creo que con la continuidad del compañero Lenín Moreno va a seguir el proceso. En Monte Sinaí, la obra pública avanza con la construcción de vías de acceso, con aceras y bordillos, redes de agua potable y alcantarillado, y la construcción de un hospital con más de 400 camas y una unidad educativa del milenio, que sin duda mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y cerca de 500 pescadores artesanales de Santa Rosa son los beneficiarios directos de la comercialización de gasolina de pesca artesanal en Puerto Gelí. 400 galones diarios se van a distribuir en esta estación. Un aproximado de 7.000 pescadores de la provincia de El Oro se benefician de la comercialización de combustible de pesca artesanal que Petroecuador despacha en la estación de servicio Puerto Gelí, ubicado en el cantón Santa Rosa. Aquí, obviamente, pues por estar en Puerto Gelí, los primeros beneficiados serán los pescadores de esta zona, pero si hay pescadores de otras zonas de la provincia del Oro que quieren venir a cargar a esta estación, definitivamente pueden hacerlo. El trabajo entre el Estado y la sociedad civil son importantes para la construcción de proyectos productivos, y este es el resultado de un tan anhelado sueño, mencionaron los beneficiarios. Estamos muy felices, muy contentos, porque esto era un anhelo por décadas, que habíamos soñado el tener este tipo de servicio para la pesca artesanal. Ahora con esto, gracias a Dios, parece que vamos a tener un poquito mejora, vamos a sentirnos un poquito más holgados hasta para nosotros poder trabajar con bien. Carlos Serrada, director provincial de la ARCH, mencionó que se trabaja en un sistema digital para que esta gasolina, cuyo precio es de 92 centavos, sea solo de beneficio del sector pesquero. Trabajando ya con un sistema online, que a través de la DIRNEA, el SIGMAP, así también otro sistema ORCA. Entonces, antes de expender, pues se ingresa a la persona que va a despachar o el administrador, ingresa la información y se verifica que sea pescador artesanal. Antes recibían gasolina extra que tenían que mezclar con aceite. Ahora el producto ya viene mezclado, por lo que hay un ahorro significativo, mencionó José Icaza, ministro de Hidrocarburos. Antes pagaban $1.48, ahora pagan 0.92 centavos de dólar, entonces tiene un ahorro significativo. Con la ventaja adicional, pues, de que al producto venir ya previamente mezclado, pues no hay que hacer ese proceso de mezcla que también tiene sus complicaciones y sus riesgos. En la actualidad, la estación de servicios de Puerto Gelí EP, Petroecuador, tiene una capacidad de almacenamiento de 12.100 galones de diésel y 5.500 galones para combustible de pesca artesanal. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y en otro tema, los moradores del barrio San José del Condado y la Rol 2 se agruparon en los exteriores del proyecto Quito Cables en Ofelia para manifestar su descontento con el desarrollo de este proyecto a cargo del municipio de Quito. Patricio Molina tiene su casa y su consulta en el barrio San José del Condado. Asegura que en múltiples ocasiones, sin respuesta, han solicitado al alcalde Rodas que lo reciba para exponerle sus inquietudes y reparos al proyecto de los Quito Cables. Llevamos un año en esta protesta y se quiere gastar 44 millones de dólares de todos los quiteños en un proyecto que no va a solucionar el problema de movilidad ni de conectividad. Para consolidar los Quito Cables se requiere de la expropiación de más de 35 predios, lo cual también genera la preocupación y malestar de los moradores. No es conveniente bajo ningún punto, es muy costoso, el ruido es terrible, las personas se van a quedar sin sus casitas, yo vivo cerca de ellas. Estos ciudadanos consideran que es una obra costosa y que no solucionará los problemas de movilidad en el norte de Quito. Para eso plantean otro tipo de propuestas. Ampliación de la Rumiurco, abrir la salida hasta la Manuel Córdoba Galarza, uniendo
ambas vías. También llegaron desde la urbanización El Condado, desde donde también se sumaron las críticas al alcalde Rodas por insistir con los quitocables, por considerar que no será sustentable en el tiempo. Con 50, escuchen bien, 50 centavos no se opera ni se mantiene. Y el alcalde de Quito quiere cobrar 35 centavos con una demagogia criminal hacia la ciudadanía. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no hacen el mantenimiento correspondiente, se puede caer el teleférico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el colectivo Abolición es Evolución expresó su rechazo por la tardanza para tratar en segundo debate la normativa antitaurina en el Consejo Metropolitano de Quito. Esto pese a una acción de protección que le dio al burgomaestre 45 días para tratar este tema. Este es el segundo proceso judicial interpuesto en contra de las acciones del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que podrían derivar en su destitución en caso de desacato. La primera tiene que ver con el colectivo antitaurino Abolición es Evolución, que asegura que el plazo para conocer en segundo debate la reforma a la normativa antitaurina en el interior del Consejo Metropolitano culminó. Él tenía un plazo de 45 días a partir del 12 de enero de este año para llamar al segundo debate de la iniciativa antitaurina, sin embargo no lo ha hecho y por eso estamos el día de hoy presentando esta demanda de destitución. El concejal Carlos Páez, miembro de la comisión que trató el tema y elaboró el informe para segundo debate, asegura que es potestad del alcalde poner en el orden del día el tema. En el ámbito del consejo, desde el 13 de octubre del 2016, el alcalde tuvo casi 5 meses para tratar este tema y habrá que preguntarle a él cuáles fueron las razones por las cuales no lo ha incorporado dentro de la agenda del consejo. Según el propio alcalde, el tema será tratado en sesión extraordinaria. La decisión judicial es muy clara. Tenemos el plazo hasta el 10 de marzo para tratar ese tema en el Consejo Metropolitano y por supuesto que lo vamos a hacer cumpliendo la normativa como corresponde. La diferencia en los plazos, según explica el concejal Sergio Garnica, se debe a la aplicación de un recurso interpuesto por el municipio de Quito. Dentro de los recursos horizontales que son de ampliación y aclaración, se toma en cuenta desde que ha sido ya ejecutoriada la sentencia, que es del 24 de enero, y desde ahí a la fecha tendríamos los 45 días que, dicho por el procurador, estaríamos hasta el 10 de marzo con el plazo para poder conocer en el seno del Consejo y tomar una decisión. Asumo que se refieren a los 10 días adicionales que piensan que ganaron presentando un recurso de ampliación y aclaración. Sin embargo, la norma constitucional, la Ley de Garantías Constitucionales y Jurisdiccionales y Control Constitucional es específica en establecer que la ejecución de una sentencia constitucional no se suspende. El proceso más reciente tiene que ver con la solicitud de información de 17 concejales sobre los contratos de publicidad realizados durante su gestión. No perseguimos la destitución del alcalde, lo que perseguimos es que enmiende sus procedimientos poco transparentes. El plazo para cumplir con la entrega de información culmina este 8 de marzo, tema pendiente que se suma a los cuestionamientos sobre presuntos actos de corrupción de Mauro T., la ejecución del metro, Metrocables, la solución vial Guayasamín, la modernización de las paradas del sistema público municipal, entre otros. Carlos Flores, Ecuador TV. Año terrible, 1999. Si no es plata que me he encontrado en la calle, ni nadie me ha regalado, señor. Tuvimos alrededor de 16 bancos que se convirtieron en bancos rateros. Conoce la historia del mayor robo al bolsillo de los ecuatorianos. Los banqueros, cuando estaban abiertos, se concedieron autopréstamos a empresas de su propiedad. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. El feriado bancario. Miércoles a las 20 horas. Si no saben con qué sazonar su comida, no hay nada más delicioso que la sal prieta. La sal prieta viene de Manabí y es una mezcla de maíz con maní que se comía desde la época precolombina. Así que ya sabes. Si quieres disfrutar de un buen ceviche o unas deliciosas tortillas de yuca, ponle sal prieta. Y únete a la Nación del Sabor en La Cuchara Criolla. Muy pronto, por Ecuador TV. Ana de Peralta, lambateña que encabezó una gran protesta para reclamar por las disposiciones españolas de prohibir usar vestimenta indígena o españolas a las mujeres mestizas. Mujer tenía que ser.
Los argentinos se muestran decepcionados de la gestión de Mauricio Macri. En poco más de un año de gobierno se han registrado despidos masivos y contratación de la economía nacional. 1 año y 2 meses que Mauricio Macri está en el poder y en las calles de Buenos Aires sus habitantes expresan decepción por las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno de derecha. Todo aumenta, impuestos, no tenés capacidad de ahorro, mal. Sinceramente muy mal. Yo le había puesto muchas expectativas y lamentablemente me ha defraudado. Todo lo que prometió fue una mentira el presidente Macri, sí que nada de eso iba a tocar y bueno, la realidad, yo no lo voté por eso, pero en 1 año y medio, menos de 1 año y medio nos endeudó, de que ya el Néstor Kirchner y la presidenta Cristina habían desendeudado al país, mal o bien, pero la gente veía mucho mejor. Medidas económicas que han generado aumento de la pobreza y del subempleo. Los negocios y pequeños emprendimientos se ven afectados. Y es que los argentinos no tienen el mismo poder adquisitivo que antes. Y en mi actividad decayó muchísimo la venta en el rubro, tanto por lo económico que la gente hoy por hoy en la calle, la gente no tiene un peso. Los despidos masivos en las empresas públicas y privadas han movilizado a los grupos sindicales, que desde este lunes han anunciado marchas para rechazar las medidas neoliberales que han golpeado la economía de los argentinos. Bueno, si llega el 2019 con estas políticas no la logramos parar antes, va a ser terrible. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda señala que el salario básico de 8.060 pesos, unos $570, no alcanza para cubrir las necesidades de los argentinos, quienes han visto gravemente afectada su capacidad adquisitiva en los últimos años. Hay inflación permanentemente, yo cuando voy al supermercado veo que hay aumento de precios permanentemente. Según una encuesta realizada por la empresa Poldata, un 63% de la ciudadanía gaucha consultada considera que el gobierno del derechista Mauricio Macri ha incumplido con sus ofertas de campaña. Carlos Flores, Ecuador TV. Y desde este lunes se cumple el paro de 48 horas por parte de 5 federaciones de docentes en Argentina. Este gremio exige al gobierno de Mauricio Macri mejoras condicionales laborales y también salariales. Miles de personas se concentraron en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires para en una marcha de 2 días exigir mejores condiciones salariales al gobierno de Mauricio Macri. La medida, que se replicó en varias provincias de Argentina, fue convocada por las 5 federaciones docentes y se da después de varios intentos por dialogar con los gobiernos locales y no tener respuesta. Se siguen tirando los salarios a la baja y no existe ningún tipo de recomposición salarial por la pérdida de entre el 8 y el 10% del salario del año anterior. Así que ante un gobierno sordo, ante un gobierno que no quiere oír la realidad de la educación pública, nosotros nos tenemos que organizar y movilizar. El gobierno macrista deja a los mandatarios provinciales decidir cuál será el salario mínimo según sus posibilidades. Los sindicatos además rechazan la propuesta de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sobre un alza en el salario de 18% en 4 cuotas. El gobierno dice que no necesitamos más de 18% en cuota. ¿Qué quiere decir? Que anualizado sería un 10%. Tendríamos un 10% de aumento y recién a fin de año un 18% de aumento cuando la nafta aumentó el 50%, los peajes el 100%, la luz el 100%. Y la verdad que no nos alcanza para vivir. El paro se inició desde las primeras horas, justo el día que se produce el inicio de clases en la gran mayoría de escuelas del país. No es la primera vez que este gobierno se enfrenta a este tipo de movilizaciones, pues desde el inicio del mandato de Macri, los argentinos están inconformes con este tipo de modelo neoliberalista que ha puesto a Argentina en una profunda crisis económica y social. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden del veto migratorio de la lista que incluía a 6 países: Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen. Se retiró a Irak, esto después de que Bagdad acordó aumentar su cooperación con el gobierno estadounidense para la investigación de sus ciudadanos que soliciten una visa de viaje. Este decreto entrará en vigor el 16 de marzo y no va a limitar la entrada al país de los refugiados de Siria. Y en Argentina, los hijos de Cristina Fernández acuden a los tribunales para declarar por su supuesta corrupción dentro de sus empresas. Además, Putin y Netanyahu se van a reunir en Moscú el próximo 9 de marzo.
Los hijos de los expresidentes de Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, asistieron a los tribunales a declarar en una causa por supuestos hechos de corrupción con negocios inmobiliarios de la empresa familiar Los Sauces. Para este martes, la exmandataria deberá comparecer ante el juez federal Claudio Bonadio, quien investiga si los negocios inmobiliarios de los Kirchner esconden sobornos en contratos de obras públicas. En la 14ª Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que se desarrolló en Caracas, los jefes de Estado y representantes diplomáticos de las 11 naciones decidieron que a finales de año se llevará a cabo una conferencia mundial de movimientos populares, con el fin de articular estrategias y dar visibilidad a los pueblos del mundo que luchan por su reivindicación social. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó al exmandatario Barack Obama de intervenir su teléfono durante la campaña electoral y pidió al Congreso determinar si la administración de Obama abusó de sus poderes para las presuntas escuchas a sus conversaciones. Mientras que el director de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, solicitó al Departamento de Justicia que rechace públicamente la acusación de Trump a su antecesor. Para este 9 de marzo está prevista la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El tema clave en esta cita será buscar una solución al conflicto palestino-israelí, además de los factores que envuelven el conflicto entre ambas naciones, para así conseguir una vía diplomática que lo resuelva. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, así finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Les recordamos a las 7 de la noche más noticias para ustedes. Pasen bien y buen provecho.